Shalom y muy buenas tardes. Les invito a acompañarme en oración, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Yeshua venimos ante ti. Te damos gracias por este día y esta oportunidad para sentarnos a tus pies. Tú eres nuestro único y verdadero Maestro y queremos recibir de ti el pan verdadero que ha bajado del cielo. Me quiero entregar en tus manos, me encomiendo a ti, Señor, y todos mis miembros, que sean instrumentos de justicia, y que tú hables a tu pueblo este día. Amén. Ok, les invito a abrir su Biblia a Primero de Reyes, capítulo 11. Hoy quiero que veamos un ejemplo de la salvación de Dios. Como muchos la entendemos, la gracia. Y vamos a ver ejemplos buenos y desafortunadamente unos malos. Y más bien vamos a aprender de los errores. Pablo dijo que las cosas que vivió el pueblo de Israel son para nuestra exhortación e instrucción. Podemos aprender de su ejemplo, bien y mal. ¿Ok? Entonces, un poco de contexto. Vamos a entrar en el final del reinado de Salomón. ¿Ok? Y ver la transición del pueblo de Israel en un solo reino a dos pueblos diferentes, el pueblo o la tribu de Judá y los pueblos del norte que se conocen como Israel, Efraín. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo sucedió eso. Vamos a ver ejemplos de la salvación de Dios y la gracia de Dios, que es en otras pláticas que hemos tenido aquí. ¿Se acuerdan qué es la gracia? No la definición del Instituto Bíblico, de lo que nos enseñaron en la escuela dominical. Es muy fácil la definición para recordar, pero realmente no nos dice nada. ¿Te acuerdas qué es? La gracia de Dios es el favor inmerecido, pero realmente no nos dice nada. Lo más que yo aprovecho de eso es que no lo merezco, no soy digno. Eso más pero no sé qué es de que no soy digno. Favor, no me dice mucho. Hace años el Señor me explicó, me dio entendimiento que la gracia es el poder divino que me viene a mí capacitándome, habilitándome a vivir en toda manera grata delante de Dios. ¿Qué es en esencia? Es el poder de Dios, poder divino dentro de mí. Ahora muchos entendemos eso como el Espíritu Santo, y así es el Espíritu Santo, pero necesitamos tener un entendimiento concreto para actuar. Y yo puedo actuar con ese concepto de que Dios me habilita. Es más que simplemente tomarme por la mano. Entra literalmente dentro de mi ser y me imparte habilidad. Me
me investe con poder y habilidad, la manera para hacerlo. Y yo he tenido experiencias como, ¿cómo sucedió eso? Yo no fui, pero sí fui yo. Pero yo sé que eso salió de mí. ¿De dónde? Yo no soy así. Fue cosa de Dios. Dios lo hizo. Y Dios siempre quiere que le cedamos el lugar para que Él fluya a través de nosotros. Y es lo que Pablo enseña en el Nuevo Testamento, que andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es hacer milagros, efectuar prodigios y señales. Eso no es andar en el Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto de andar en el Espíritu. Son las consecuencias. Andar en el Espíritu es hacer las cosas como Dios mismo las hace. Eso es andar en el Espíritu. ¿Y quién puede producir eso? ¿Tú? ¿Yo? No. Nadie de nosotros realmente puede producir esa obra del Espíritu porque somos carnales. Pero Dios ha elegido depositar en vasos de barro, o sea, esta carne, su Espíritu para efectuar lo que Dios quiere. Y mi respuesta, heme aquí. Heme aquí. Hágase tu voluntad en y a través de mí, como tú quieres allá en el cielo. Ok, vámonos. Ahora bien, además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de entre las naciones que había dicho Jehová a los hijos de Israel: no penetréis en ellas, ni ellas penetren en vosotros, pues de seguro apartarán vuestro corazón hacia sus dioses. A estos Salomón se apegó apasionadamente, porque llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas que pervirtieron su corazón. Como dije, ese es el final del reinado de Salomón, su acabose. Pues cuando Salomón ya era anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses, y ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad de Jehová su Dios, como fue el corazón de David su padre. Wow. Podemos aprender mucho de este pasaje, y lo estoy leyendo porque hay mucha gente aquí en este auditorio y también allá viendo el canal de Veracidad, que no toma el tiempo para leer su Biblia. Y cuando yo llego y pregunto, oye, ¿tú sabes la historia? ¿Te acuerdas cuando Salomón se desvió tras las mujeres? No. ¿Qué pasó? La gente no sabe. Y Dios nos quiere hablar e instruir a través de estos acontecimientos. Así que voy a tomar tiempo extra y esforzarme leer el pasaje, porque la gente de otra forma no va a saber realmente la historia de lo que pasó. Y estas palabras pueden producir vida en tu situación donde te encuentras hoy en día. Dios puede decirte, hey, ¿te acuerdas cómo hizo Salomón? ¿Te acuerdas cómo acabó? ¿Terminó? ¿Por qué? Y tú dices, no, pues por todas esas mujeres. Exacto. No hagas lo mismo. O otras cosas. 5. Salomón anduvo en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y en pos de Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió plenamente a Jehová como David su padre. Pues Salomón edificó en el monte que está frente a Jerusalén, un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab.
y a Moloch, ídolo abominable de los amonitas. Y así hizo para que todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso e inmolaban víctimas a sus dioses. Y Jehová se indignó con Salomón. ¿Quién era Salomón? La fama de Salomón era el hombre más sabio del mundo. ¿Te acuerdas hace unos meses cuando vine a visitar y hablamos de Salomón? Este mismo pasaje también. ¿Cómo es posible que el hombre más sabio del mundo pudiera haber sido el hombre más bruto del mundo? Porque hay una diferencia entre sabiduría e inteligencia. Sí, Salomón era muy sabio y poco inteligente. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es entender cómo aplicar la sabiduría. ¿Ok? La inteligencia es el entendimiento para saber cómo aplicar la sabiduría. Ok. Y no quiero desviarme ahí otra vez, pero es de mucha edificación lo que pasó. Y Jehová se indignó con Salomón porque su corazón se había desviado de Jehová, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Aquí en el auditorio, allá mirando, ¿cuántas veces se te ha aparecido el Dios de Israel? ¿Sabes cuántas veces a mí me ha aparecido? Ninguna. Ninguna. Pero es evidente su trabajo en mi vida. Yo no pido que Dios se me aparezca, no me importa. Yo quiero aparecer a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiero estar en su presencia. Dios no quiere, yo no quiero que Dios se humille o que tenga que humillarse para hablarme físicamente a esos ojos, a esos oídos, etc. Yo no quiero eso. Yo quiero subir a su nivel. Yo quiero ver lo invisible, percibir lo que no se puede percibir en este mundo, oír lo que no se puede oír en este mundo. Yo quiero escuchar y ver eso. Ok. Y le había mandado acerca de esto que no siguiera a otros dioses, pero él no observó lo que Jehová le había ordenado. Entonces Jehová dijo a Salomón: por cuanto esto ha estado en tu mente y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, de seguro rasgaré tu reino y lo daré a un siervo tuyo. Salomón ha sido, si se puede decir, ha sido puesto sobre aviso. ¿Está bien dicho? ¿Se entiende? Dios ya le ha avisado. Está sobre aviso. Alguien le va a quitar el trono. Lo daré a un siervo tuyo, pero por amor a mi siervo David, a tu padre David, no lo haré en tus días, sino que lo rasgaré de la mano de un hijo tuyo. Pero no le arrebataré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu. Por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, que yo he escogido para poner ahí mi nombre. ¿Sí? Y Jehová levantó un adversario contra Salomón, Hadad, edomita, de la descendencia real en Edom, país vecino de Israel. ¿Ok? Un adversario, Hadad. Ahora no vamos a hablar de Hadad y todo su trasfondo, su historia. Vamos a brincar al versículo 3.
a otro adversario. Elohim también le levantó como adversario a Rezón, hijo de Eliada, quien había huido de su señor Hadadezer, rey de Soba. ¿Ok? Y versículo 25. Rezón, hijo de Eliada, fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Además del mal que hacía Hadad, fue hostil a Israel y reinó sobre Siria. Ahí están dos adversarios. Vemos un adversario más de su propio pueblo, de Salomón. Versículo 26. También Jeroboam ben Nabat, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre era una mujer viuda llamada Serua, se rebeló y alzó su mano contra el rey. Y esta fue la causa por la que alzó su mano contra el rey. Salomón estaba edificando la fortaleza y reparando la brecha de la muralla de la ciudad de David, su padre. Y Jeroboam era hombre esforzado. Y viendo Salomón que el joven era eficiente, lo puso a cargo de todos los trabajos de la casa de José. O sea, si entiendo bien, Jeroboam era de la casa de Efraín. Efraín, hijo de José. ¿Ok? Y vamos a ver todo esto como sale Efraín de Israel, se aparta de Judá. ¿Ok? Pero yo no veo mucho aquí cuando el principio 27 dice, esta fue la causa por la que alzó su mano contra el rey. Dije, Señor, no veo mucho aquí. O sea, ¿qué realmente fue la causa? Entonces, meditando, pensando, estas son algunas ideas mías. ¿Ok? Tú léelo, medítelo. Escucha al Señor a ver qué te revela. ¿Ok? Pero lo que veo es que Salomón estaba haciendo construcción, grandes obras. ¿Ok? Y entonces, ve a este joven, Jeroboam, que es muy esforzado, muy dinámico, le echa muchas ganas. Y dice, me puede servir. Hey, joven, ven acá. ¿Cómo te llamas? Jeroboam. Te quiero encargar toda la casa de José. Tú vas a ser el director de todos los labores que emprenden la casa de José. ¿Okay? Salomón obviamente tenía otros encargados de la casa de Neftalí, la casa de Judá. Bueno, él era de la casa de Judá, perdón. La casa de Benjamín, Dan, Asher, Gad. Tenía diferentes encargados de las familias, las tribus. ¿Ok? Encargó a Jeroboam con la casa de José, Efraín, Manasés. ¿Ok? Y yo creo que teniendo un cargo más arriba, se indignó del trato de Salomón con su familia, de la casa de José, Efraín. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante. Pero la mano de Salomón en este tiempo ya pesaba mucho sobre toda la nación de Israel. No solamente la casa de José, aunque seguramente Salomón favorecía la casa de Judá, porque es su propia familia, pero yo creo que Jeroboam se indignó, se ofendió con el trato de Salomón. Entonces, versículo 29. Y en aquel tiempo aconteció que Jeroboam
salió de Jerusalén y en el camino encontró al profeta Ahías, silonita. Se encontró con un profeta. Y el profeta estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 trozos, 12 piezas. Y le dice a Jeroboam: toma 10 trozos, porque así dice Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo rasgo el reino de la mano de Salomón, y a ti te doy 10 tribus. Pues él tendrá una tribu, por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo escogí entre todas las tribus de Israel. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios está rasgando, dividiendo el reino o toda la nación de Israel. ¿Ok? Y dice que está dando a Jeroboam 10 tribus. Y le va a dejar a Salomón, a su casa, una tribu. ¿Alguien quiere decir cuál es esa tribu? Judá. No. Muy mal. Equivocado. No. ¿Cuántas tribus hay en Israel? 12 tribus. ¿Cuántas tribus va a dar a Jeroboam? 10. Esto es para hacernos pensar y leer lo que dice la palabra y no lo que pensamos que dice. ¿Sí? Entonces le dejó a Salomón una sola tribu. ¿De qué tribu era Salomón? Judá, correcto. ¿Cuántos tenemos? 11 tribus, falta una tribu, ¿ok? Entonces, ¿qué es la tribu que Dios dejó con Salomón? No es Judá, es la tribu de Benjamín, exacto, ¿ok? Y si preguntas, ¿de qué me importa eso? Hoy, nada. A lo mejor nada, el día de hoy nada, no te importa nada ahorita, pero ahora lo sabes. Porque Dios va a edificar en tu vida sobre su palabra. Y si no le das material, no puede levantar nada. Ese es el problema de muchos cristianos hoy en día. Realmente no conocen las Escrituras. Escúchenme bien, ¿ok? No conocen las Escrituras. Sí conocen algunos versículos, pueden citar muchos versículos, pero realmente no conocen las Escrituras. Y hay una gran diferencia. Por eso estamos hoy leyendo mucho, para que ustedes todos conozcan, más bien conozcamos las Escrituras. No me canso de repasar las Escrituras, porque Dios siempre me está iluminando algo nuevo, construyendo algo nuevo en mi vida. Ok, bien. Entonces, la tribu que Dios dejó a la casa al reinado de Salomón y la casa de Judá es la tribu de Benjamín. Ok, bien. Ok, ¿dónde estamos? En 32 otra vez. Pues él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo escogí entre todas las tribus de Israel, porque me han abandonado y se han ido o se han postrado ante Astarte, diosa de los Sidonios, ante Quemos, dios de Moab, ante Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto, lo correcto ante mis ojos, y guardar mis estatutos y mis decretos como David, su padre. Y dice, qué interesante es esto. Fíjate bien en el entendimiento de Dios, el concepto que Dios tiene de David. David sabemos que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿ok?
Pero ¿qué es conforme al corazón de Dios? ¿Tú quieres ser hombre conforme al corazón de Dios? ¿Quieres ser mujer conforme al corazón de Dios? ¿Quieres ser hombre o mujer conforme al corazón de Dios? ¿Cómo se hace? Aquí mismo. O sea, simplemente el dicho no es... El dicho nos inspira. ¿Sí? El dicho jala las cuerdas de nuestro corazón con un anhelo. Se despierta un deseo. ¿Cómo quisiera yo ser como David? Que se me considere un hombre conforme al corazón de Dios. Ay, ¿cómo quisiera eso? ¿Alguien puede sentir eso en su corazón? ¿Puedes sentir eso en tu corazón? ¿Quieres realmente tener ese tipo de corazón? Te digo en este momento Dios está diciendo, te oigo. Escucho eso en tu corazón, yo lo haré. Hoy a lo mejor no lo verás. Mañana tampoco. Pero te digo una cosa, no te dejaré, ni te abandonaré, hasta haya cumplido el deseo de tu corazón. Palabra de Jehová. Wow. Gracias, Señor. Gracias. Pero ahora, teniendo corazón conforme al corazón de Dios, ¿qué hago? Aquí dice, en versículo 33, la última parte, donde Dios dice, ¿y no han andado en mis caminos? Ahí es donde digo, nosotros andamos en los caminos de Dios. ¿Sí? Para hacer lo recto ante los ojos de Dios y guardar sus estatutos y sus decretos como David. Ahora, ¿esto quiere decir que somos perfectos? Sí. ¿Qué fue la infamia de David? El adulterio, el asesinato ¿y qué? La mentira. Muy bien. Adulterio, asesinato, homicidio, mentira. Creo que hay 3 mandamientos que se tratan de esos temas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible? Porque David reconoció su error y cambió de parecer. Pregunto, ¿David practicaba el adulterio? ¿Practicaba David el adulterio, sí o no? ¿Cuántas veces se acostó con Betsabé? ¿Con cuántas otras mujeres que no eran sus esposas o concubinas? O más bien, esposas o mujeres ajenas de otro hombre, más bien. ¿Con cuántas, David? 0. Homicidio. Mató a Urías. ¿Sí? Diciendo, ponlo enfrente, donde la batalla está más caliente. Y cuando se caliente bien buena la batalla, retírense y dejen a Urías ahí. Homicidio. O sea, los enemigos lo mataron porque nadie lo apoyaba. Homicidio. ¿Ok? Y después trató de encubrir todo. Mintió. David no practicaba, no era su estilo de vida. Y creo que tampoco es tu estilo de vida. Si tú eres un hombre o mujer conforme al corazón de Dios, eso no es tu estilo de vida. El adulterio, el homicidio, la mentira, no está en tu corazón. Entonces,
camina como hijo de Dios, conforme a sus preceptos y sus mandamientos, sus decretos. Así es de fácil, porque eso está en el corazón. Avancemos. Pero no quitaré de su mano todo el reino, porque lo he puesto como gobernante todos los días de su vida, por amor a mi siervo David, al cual yo elegí y el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo, y a ti te daré 10 tribus. Escuchen bien estos versículos. Versículo 35. Pero quitaré el reino de mano de su hijo, y a ti Dios está hablando directamente a Jeroboam mediante el profeta, y le está hablando claramente: a ti te daré 10 tribus. ¿Ok? Y luego dice: a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David, otra vez está repitiendo, nada más para que entiendas, no te estoy dando todo. Y esto no es el acabose de Israel como nación. ¿Ok? Versículo 37. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás sobre todo lo que tu alma desee, y serás rey sobre Israel, menos Judá y Benjamín. ¿Ok? ¿Qué promesa? Estoy pensando, ¿quién es Jeroboam? O para nosotros, ¿quién era Jeroboam? Era un siervo. ¿Sí? De Efraín, ¿sí? Pero no tenía renombre. O sea, era un don nadie. Igual a mí y a ti. ¿Quiénes somos? ¿Tenemos realeza? No, yo no. A veces me refiero como un simple filisteo incircunciso. Eso eran mis raíces. Pero gracias a Dios me alcanzó mediante Yeshua. Y esto es lo que vemos aquí. Dios toma a un don nadie, Jeroboam. ¿Y qué le da? El reino. Un reino sobre 10 tribus. ¿Ok? Y le dice: tú puedes reinar sobre ellos como se te pega la gana. Todo lo que desees, tú puedes reinar sobre ellos. ¿Y sabes qué Dios me mostró? Esto es como nuestra salvación. Piensa tu salvación. Dios te encontró, no eres nadie. Más bien estabas atascado en el fango del pecado, sufriendo las consecuencias del pecado. Y apareció la misericordia de Dios y te rescató, te sacó del fango, te lavó, te revistió con lino fino y te dio un reinado, un reino. Y no tenemos tiempo para hablar específicamente qué es ese reino, pero una palabra: ese reino es tu alma. Tú tienes la autoridad para reinar sobre tu alma. ¿Ok? Y Dios te dio la salvación. ¿Cuántos somos salvos? Aleluya, somos salvos. Dios, y sabemos. ¿Te acuerdas que en otra plática acerca de que somos reyes y sacerdotes, o hemos recibido un sacerdocio real? La combinación de las dos cosas, ¿ok? Fijémonos nada más hoy en que somos de la parte real, ¿ok? Somos reyes. Y estamos bien listos para decir aleluya. O sea, yo soy hijo del rey, soy un príncipe. Cuando dice que Cristo es rey de reyes, yo soy uno de esos reyes, sobre el cual Él es rey. Y es la verdad, todo eso es la verdad. Hemos recibido un reinado. Y mira cómo Dios manda su profeta al encuentro de un don nadie, pero alguien obviamente conforme al plan de Dios, ¿sí? Y le entrega la mayor parte de la nación de Israel.
y dice, tú vas a ser rey sobre todos estos. ¿Ok? En ese momento, cuando Dios da, Jeroboam recibe, pero no se hace realidad todavía. Hay otros acontecimientos que tienen que suceder antes, ¿sí?, que él suba o asuma el trono. Pero lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que veamos ahorita es la promesa de Dios, la palabra de Dios. Dice, tú vas a ser rey sobre 10 tribus. ¿Ok? Pero Dios le dice mucho más. Le dice, y sucederá que si obedeces todo lo que te mande y andes en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo mi siervo David. Escuche esta promesa. Yo estaré contigo y te edificaré una casa firme, como se la edifiqué a David, y te entregaré Israel, por decir todo Israel. Eso me confunde un poco, porque es como, bueno, espérate, la cosa de Judá y todo eso, el Señor le dice, no te preocupes, no te preocupes. Como Dios sabía lo que iba a pasar de todos modos, y lo vamos a ver. Pero ¿qué estaba prometiendo Dios a Jeroboam? En adición del trono, en adición de 10 tribus, ¿qué le prometió Dios? En una palabra, le prometió una dinastía. Una dinastía. ¿Ok? Pero la promesa vino bajo condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Lo vuelvo a leer. Si obedeces todo lo que te mande. Podemos decir eso con otra frase para que lo relaciones con algo anterior. Si obedeces mi voz. Si obedeces mi voz. Y andas en mis caminos, y haces lo recto ante mis ojos. ¿Cómo se hace lo recto ante los ojos de Dios? No digo nada, voy a seguir leyendo. ¿Cómo se hace lo recto ante los ojos de Dios? Guardando mis estatutos y mis mandamientos. ¿Quieres hacer lo recto ante Dios? Pon en práctica sus preceptos. Atesora sus mandamientos, sus decretos, y ponlos en práctica en tu vida. Eso es lo recto ante los ojos del Señor. ¿Okay? Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Si tú haces las cosas como yo quiero, yo estaré contigo. Y te edificaré una casa firme, como lo hice para David. Y así voy a humillar a la descendencia de David, pero no para siempre. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que entiendan esto, estamos viendo precisamente tu salvación. Dios llegó de la nada a una persona de nada. Y te entregó el reino de Dios, en un cosmos chiquito que se llama tu alma. Dios quiere que reines sobre tu alma. Acuérdate de las palabras de Jesús. El que es fiel en lo poco, yo lo haré administrador de mucho. Mas si no puedes administrar lo poco que te ha dado, hasta lo poco que dio será quitado. Tu alma será quitado. Por eso digo, ¿de qué sirve que el hombre gane todo el mundo y pierde su alma?
Ok, pero Dios da todo esto a Jeroboam con una promesa adicional. Y si lo haces bien, te voy a entregar todo Israel. Y haré una dinastía para ti, como hice para David. ¿Sí? Nada más tienes que caminar en mis estatutos, mis decretos, mis preceptos, mis mandamientos. ¿Qué crees? Yo sé esto como una realidad para mí, pero es algo que ha sido perdido y extraviado por la iglesia cristiana. Porque hay un concepto, una mentalidad de que Dios nos salva y no espera nada más de nosotros. O sea, no tenemos que guardar los mandamientos. Y es un error. Está comprobado aquí mismo y luego lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero mi testimonio para todos ustedes: yo fui salvo por la gracia de Dios mediante fe. Y yo soy hombre justo delante de Dios por la fe. Y eso no es un pretexto de que tengo fe aquí, pero actúo de otra forma. Mi fe se manifiesta en obras. En otras palabras, yo digo, pero también hago. ¿Sí? Yo no soy puro oír la palabra, sino hacedor de la palabra. Es mi testimonio. Y no lo tengo que dar el testimonio. Hay gente que puede testificar de mí. Ahora, todavía no soy perfecto. Y eso es bienaventuranza para todos ustedes, que todavía no soy perfecto. Si yo fuera perfecto, ya no estaría en este mundo. Pérdida de ustedes, ganancia para mí. Estoy bromeando, pero es la verdad. ¿Ok? Yo estoy aquí porque Dios está llevando a cabo una buena obra en mí. ¿Ok? Y estoy aquí con el propósito de inspirar a otros a entrar en cooperación con el Señor para que realice la misma obra en su vida. Exacto. Eso es mi vivir aquí en esta tierra. Como dijo Pablo, para mí la muerte es ganancia. Para vivir es Cristo. Para vivir comparto a Cristo. Para vivir yo predico a Cristo y siembro la palabra del Señor. Y la muerte sería la realidad de todo, la ganancia. Ok, entonces Jeroboam tiene toda esta promesa, pero Dios dice, tienes que caminar de acuerdo con mis preceptos y mis mandamientos. Y si lo haces, te voy a dar todo. ¿Ok? Ahora, vamos a brincar. Versículo 40 dice, Salomón entonces procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, el rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Es como, ¿qué pasó desde el final del versículo 29, donde dice, y los dos estaban en el campo, y le habla el profeta a Jeroboam, y después, luego 40, Salomón entonces procuró matar a Jeroboam. ¿Qué pasó? Se corrió la voz. ¿Quién sabe cómo? Yo no sé, pero todo el mundo, todo Israel se enteró de que Jeroboam había recibido una profecía con una señal de recibir 10 tribus y Dios iba a quitar el trono en parte, mayor parte, a Salomón y su descendencia. Se corrió la voz. Y Salomón quería hacer lo que todo rey quiere hacer a una amenaza a su trono.
matarlo. ¿Ok? Ok, luego terminamos 41, 2 y 3 con el final de la vida de Salomón y murió. ¿Ok? Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en su lugar. Entonces ahora tenemos dos personajes, Jeroboam y Roboam. Jeroboam del tribu de Efraín, casa de José, y Roboam, hijo de Salomón, hijo de David, casa de Judá. Ok. Entonces, vamos a avanzar un poco rápido porque el tiempo. Pero vamos a ver cómo vamos con el tiempo, ¿verdad? Roboam fue pues a Siquem porque todo Israel se había convocado en Siquem para proclamarlo a Roboam, hijo de Salomón, rey. Y sucedió que cuando lo oyó Jeroboam ben Nabat, hijo de Nabat, Jeroboam, adversario de Salomón, casa de Efraín, cuando lo oyó Jeroboam, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón, y como Jeroboam habitaba en Egipto, mandaron llamarle a Jeroboam, y llegó con toda la congregación de Israel para hablar a Roboam, diciendo, o sea, Roboam está subiendo al trono. Le mandan traer, hey, Jeroboam, ya se murió Salomón, ya puedes regresar. Él regresa. Todo el pueblo va al encuentro y la toma de poder por parte de Roboam para hablarle. Y le dicen, Roboam, tu padre agravó nuestro yugo. Ahora pues haz que la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos impuso sea más llevadero, sea más ligero. No estaba diciendo quítanos este yugo por completo, pero hey, aligéralo. Y te serviremos. Roboam dijo, volver a mí dentro de 3 días, y el pueblo se retiró. ¿Qué pasó? En el final del reinado de Salomón, era un hombre carnal. ¿Sí? Y aumentó los impuestos, aumentó la mano de obra, la labor forzada, a un punto que ya vimos, Jeroboam se ofendió, se indignó. Y me imagino que empezó a hablar de Salomón. ¿Ok? Y el asunto se puso muy gravoso y pesado sobre todo Israel. Entonces llegan con Roboam en su ascensión al trono y dicen, hey, aligéralo, lighten up. No tan duro, y con gusto te serviremos. Ok, váyanse, regresen en 3 días. Entonces, fíjate en esto, hay mucho que se puede aprender. El rey Roboam consultó a los ancianos que había estado delante de la presencia de su padre Salomón, cuando aún vivía, diciendo, ¿cómo aconsejáis que yo responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si te constituyes hoy en servidor de este pueblo y les sirves. ¿Qué es el principio del Nuevo Testamento enseñado por Jesús? El que quiere ser mayor o más grande entre ustedes, sea el siervo de todos. Bájese a servir. ¿Principio que podemos aplicar en nuestra vida? Claro que sí. ¿Ok? Y me imagino sus dientes rechinando y como, ¿servir a estos? Pero si constituyes hoy en servidor de este pueblo y les sirves y les hablas buenas palabras, no palabras hipócritas, pero les hablas de corazón y que te centres en lo que es importante, entonces serán tus siervos por siempre.
¿Oigo una palabra profética aquí mediante los consejeros de Salomón? ¿Oigo una palabra de confirmación de una palabra profética? ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo, si me obedeces y camines en pos de mí y en lo recto y lo que es correcto, yo estableceré para ti una dinastía, estableceré tu trono para siempre y reinarás sobre todo Israel. Qué interesante de este hombre Jeroboam. Entonces serán tus siervos por siempre, confirmando la palabra del profeta. Pero él dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes. Aquí hay sabiduría para todos nosotros. Los jóvenes que habían crecido con él y estaban delante de su presencia, y les preguntó a esos jóvenes: ¿qué aconsejáis vosotros que responda? ¿Cómo debemos responder a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia el yugo que tu padre impuso sobre nosotros? Y los jóvenes que habían crecido con él le respondieron diciendo: así dirás a esta gente que ha hablado contigo diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más llevadero. Así les hablarás: mi meñique es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Qué es un hebraísmo? Modismo. Pero mira cómo lo dice él. O sea, cuando los ancianos le dijeron: háblales con buenas palabras, háblales al corazón y con ternura y cariño. Mira cómo responde. Dice, los jóvenes le dicen a Jeroboam: diles, mi meñique es más grueso que los lomos de mi padre, y ahora si mi padre os afligió con yugo pesado, yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Wow. Y al tercer día es precisamente como les habló. ¿Ok? El rey, versículo 13, respondió al pueblo de mal talante y dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos, y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, yo les voy a dar latigazos con escorpiones. ¿Ok? Y así el rey no hizo caso del pueblo, porque esto era un cambio de parte de Jehová, para que se cumpliera la palabra que había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam ben Nabat, hijo de Nabat. Y cuando todo Israel vio que el rey no les había escuchado, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿qué parte tenemos en David? ¿Qué parte tenemos con Judá? ¿No tenemos heredad con el hijo de Isaí? Israel, cada quien a su casa. Mira ahora, David, encárgate, David, de tu propia casa. E Israel se retiró a sus tiendas. ¿Ok? Pero en cuanto a los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam siguió reinando sobre ellos. Después, el rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo del tributo, pero todo Israel lo apedreó con piedras, de tal manera que murió, y Roboam tuvo que huir regresando a Jerusalén. Así se rebeló Israel contra la casa de David hasta este día. Y nada más que entienden bien la historia, Padre. Esta es la separación de Israel. Porque hay el reino de Judá y el reino de Israel. Desafortunadamente, el nombre de Israel es igual de toda la nación, porque Judá y el reino de Israel hacen toda la casa de Israel. ¿Okay? Y a veces es un punto de confusión, pero nada más que entiendes, esta es la separación. Judá, Israel. 2 tribus, 10 tribus. ¿Okay? Las tribus del sur, Judá y Benjamín. Las tribus del norte, Efraín, Manasés, casa de José y los demás. ¿Okay? Entonces, para avanzar un poco más rápido, Roboam regresó a Jerusalén, estaba molesto, dice: tenemos que hacer algo
junten todo el ejército que se puede. De la casa de Benjamín, la casa de Judá, 180,000, ¿cuántos fueron? 180,000 guerreros escogidos para combatir contra la casa de Israel y devolver el reino de Roboam ben Salomón. O sea, hacerles regresar a fuerza. ¿Ok? Pero la palabra de Dios llegó a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciendo: así dice Jehová, no subiréis ni combatiréis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos, cada uno a su casa, porque de parte mía ha sucedido todo esto. Fíjate. Y ellos escucharon la palabra de Jehová y desistieron de ir. Y regresaron cada quien a su casa, conforme a la palabra de... O sea, hicieron caso a la palabra del Señor. ¡Wow! Eso siempre debe ser el testimonio y la respuesta de nosotros. Dios llegó a este hombre Jeroboam, un don nadie, o sea, un simple creyente, un simple hijo de Jacob, un simple ciudadano de la nación de Israel. Le llegó y le dio una promesa, que fue salvación. O sea, y el equivalente a nuestra salvación. O sea, yo me veo a mí en este encuentro entre Dios y Jeroboam mediante el profeta, Dios el Padre, Ricardo, mediante el profeta y Salvador Yeshua. Y me da una promesa de vida. ¿Sí? Ricardo, tú estás bajo la ira de Dios. Y tu destino es el juicio final y el lago de fuego. Pero yo no quiero que mueras. De hecho, yo quiero que vivas en la casa de mi papá. Y no como cualquier. Vas a ser un príncipe y un rey. David sabemos que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿ok? Pero ¿qué es conforme al corazón de Dios? ¿Tú quieres ser hombre conforme al corazón de Dios? ¿Quieres ser mujer conforme al corazón de Dios? ¿Quieres ser hombre o mujer conforme al corazón de Dios? ¿Cómo se hace? Aquí mismo. O sea, simplemente el dicho nos inspira. ¿Sí? El dicho jala las cuerdas de nuestro corazón con un anhelo. Se despierta un deseo. ¿Cómo quisiera yo ser como David? Que se me considere un hombre
conforme al corazón de Dios. Ay, ¿cómo quisiera eso? Te digo, en este momento Dios está diciendo, te oigo. Escucho eso en tu corazón, yo lo haré. Pero ahora, teniendo corazón conforme al corazón de Dios, ¿qué hago? Aquí dice, en versículo 33, la última parte, donde Dios dice, ¿y no han andado en mis caminos? Ahí es donde digo, nosotros andamos en los caminos de Dios. ¿Sí? Para hacer lo recto ante los ojos de Dios y guardar sus estatutos y sus decretos como David. Ahora, ¿esto quiere decir que somos perfectos? Sí. ¿Qué fue la infamia de David? ¿El adulterio? ¿El asesinato? ¿Y qué? La mentira. Muy bien. ¿Adulterio? ¿Asesinato? ¿Homicidio? Mentira. Creo que hay 3 mandamientos que se tratan de esos temas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible? Porque David reconoció su error y cambió de parecer. Pregunto, ¿David practicaba el adulterio? ¿Practicaba David el adulterio, sí o no? ¿Cuántas veces se acostó con Betsabé? ¿Con cuántas otras mujeres que no eran sus esposas o concubinas? O más bien, esposas o mujeres ajenas de otro hombre, más bien. ¿Con cuántas, David? 0. Homicidio. Mató a Urías. ¿Sí? Diciendo, ponlo enfrente, donde la batalla está más caliente. Y cuando se caliente bien buena la batalla, retírense y dejen a Urías ahí. Homicidio. O sea, los enemigos lo mataron porque nadie lo apoyaba. Homicidio. ¿Ok? Y después trató de encubrir todo. Mintió. David no practicaba, no era su estilo de vida. Y creo que tampoco es tu estilo de vida. Si tú eres un hombre o mujer conforme al corazón de Dios, eso no es tu estilo de vida. El adulterio, el homicidio, la mentira, no está en tu corazón. Entonces, camina como hijo de Dios, conforme a sus preceptos y sus mandamientos, sus decretos. Así es de fácil, porque eso está en el corazón. Avancemos. Pero no quitaré de su mano todo el reino, porque lo he puesto como gobernante todos los días de su vida, por amor a mi siervo David, al cual yo elegí y el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo, y a ti te daré 10 tribus. Escuchen bien estos versículos. Versículo 35. Pero quitaré el reino de mano de su hijo, y a ti Dios está hablando directamente a Jeroboam mediante el profeta, y le está hablando claramente: a ti te daré 10 tribus. ¿Ok? Y luego dice: a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David, otra vez está repitiendo, nada más para que entiendas, no te estoy dando todo, y esto no es el acabose de Israel como nación. ¿Ok? Versículo 37. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás sobre
todo lo que tu alma desee, y serás rey sobre Israel, menos Judá y Benjamín. ¿Ok? ¿Qué promesa? Estoy pensando, ¿quién es Jeroboam? O para nosotros, ¿quién era Jeroboam? Era un siervo. ¿Sí? De Efraín, ¿sí? Pero no tenía renombre. O sea, era un don nadie. Igual a mí y a ti. ¿Quiénes somos? ¿Tenemos realeza? No, yo no. A veces me refiero como un simple filisteo incircunciso. Eso eran mis raíces. Pero gracias a Dios me alcanzó mediante Yeshua. Y esto es lo que vemos aquí. Dios toma a un don nadie, Jeroboam, ¿y qué le da? El reino. Un reino sobre 10 tribus. ¿Ok? Y le dice, tú puedes reinar sobre ellos como se te pega la gana. Todo lo que desees, tú puedes reinar sobre ellos. ¿Y sabes qué Dios me mostró? Esto es como nuestra salvación. Piensa tu salvación. Dios te encontró, no eres nadie. Más bien estabas atascado en el fango del pecado, sufriendo las consecuencias del pecado. Y apareció la misericordia de Dios y te rescató. Te sacó del fango, te lavó, te revistió con lino fino y te dio un reinado, un reino. Y no tenemos tiempo para hablar específicamente qué es ese reino, pero una palabra, ese reino es tu alma. Tú tienes la autoridad para reinar sobre tu alma. ¿Ok? Y Dios te dio la salvación. ¿Cuántos somos salvos? Aleluya, somos salvos. Dios, y sabemos, ¿te acuerdas que en otra plática acerca de que somos reyes y sacerdotes? O hemos recibido un sacerdocio real. La combinación de las dos cosas, ¿ok? Fijémonos nada más hoy en que somos de la parte real, ¿ok? Somos reyes. Y estamos bien listos para decir aleluya. O sea, yo soy hijo del rey, soy un príncipe. Cuando dice que Cristo es rey de reyes, yo soy uno de esos reyes, sobre el cual Él es rey. Y es la verdad, todo eso es la verdad. Hemos recibido un reinado. Y mira cómo Dios manda su profeta al encuentro de un don nadie, pero alguien obviamente conforme al plan de Dios. ¿Sí? Y le entrega la mayor parte de la nación de Israel. Y dice, tú vas a ser rey sobre todos estos. ¿Ok? En ese momento, cuando Dios da, Jeroboam recibe. Pero no se hace realidad todavía. Hay otros acontecimientos que tienen que suceder antes, ¿sí?, que Él suba o asuma el trono. Pero lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que veamos ahorita es la promesa de Dios, la palabra de Dios. Dice, tú vas a ser rey sobre 10 tribus. ¿Ok? Pero Dios le dice mucho más. Le dice, y sucederá que si obedeces todo lo que te mande y andes en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo mi siervo David. Escucha esta promesa. Yo estaré contigo y te edificaré una casa firme, como se la edifiqué
a David, y te entregaré Israel, por decir todo Israel. Eso me confunde un poco porque es como, bueno, espérate, la cosa de Judá y todo eso, el Señor le dice, no te preocupes, no te preocupes. Como Dios sabía lo que iba a pasar de todos modos, y lo vamos a ver. Pero ¿qué estaba prometiendo Dios a Jeroboam? En adición del trono, en adición de 10 tribus, ¿qué le prometió Dios? En una palabra le prometió una dinastía. Una dinastía. ¿Ok? Pero la promesa vino bajo condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Lo vuelvo a leer. Si obedeces todo lo que te mande. Podemos decir eso con otra frase, para que lo relaciones con algo anterior. Si obedeces mi voz. Si obedeces mi voz. Y andas en mis caminos. Y haces lo recto ante mis ojos. ¿Cómo se hace lo recto ante los ojos de Dios? No digo nada, voy a seguir leyendo. ¿Cómo se hace lo recto ante los ojos de Dios? Guardando mis estatutos y mis mandamientos. ¿Quieres hacer lo recto ante Dios? Pon en práctica sus preceptos. Atesora sus mandamientos, sus decretos. Y ponlos en práctica en tu vida. Eso es lo recto ante los ojos del Señor. ¿Okay? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Si tú haces las cosas como yo quiero, yo estaré contigo. Y te edificaré una casa firme, como lo hice para David. Y así voy a humillar a la descendencia de David, pero no para siempre. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que entiendan esto, estamos viendo precisamente tu salvación. Dios llegó de la nada a una persona de nada y te entregó el reino de Dios en un cosmos chiquito que se llama tu alma. Dios quiere que reines sobre tu alma. Acuérdate de las palabras de Jesús. El que es fiel en lo poco, yo lo haré administrador de mucho. Mas si no puedes administrar lo poco que te ha dado, hasta lo poco que dio será quitado. Tu alma será quitado. Por eso digo, ¿de qué sirve que el hombre gane todo el mundo y pierde su alma? Ok, pero Dios da todo esto a Jeroboam con una promesa adicional. Y si lo haces bien, te voy a entregar todo Israel. Y haré una dinastía para ti, como hice para David. ¿Sí? Nada más tienes que caminar en mis estatutos, mis decretos, mis preceptos, mis mandamientos. ¿Qué crees? Yo sé esto como una realidad para mí, pero es algo que ha sido perdido y extraviado por la iglesia cristiana, porque hay un concepto, una mentalidad de que Dios nos salva y no espera nada más de nosotros. O sea, no tenemos que guardar los mandamientos. Y es un error. Está comprobado aquí mismo y luego lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero mi testimonio para todos ustedes,
Yo fui salvo por la gracia de Dios, mediante fe. Y yo soy hombre justo delante de Dios por la fe. Y eso no es un pretexto de que tengo fe aquí, pero actúo de otra forma. Mi fe se manifiesta en obras. En otras palabras, yo digo, pero también hago. ¿Sí? Yo no soy puro oír la palabra, sino hacedor de la palabra. Es mi testimonio. Y no lo tengo que dar el testimonio. Hay gente que puede testificar de mí. Ahora, todavía no soy perfecto. Y eso es bienaventuranza para todos ustedes. Que todavía no soy perfecto. Si yo fuera perfecto, ya no estaría en este mundo. Pérdida de ustedes, ganancia para mí. Estoy bromeando, pero es la verdad. ¿Ok? Yo estoy aquí porque Dios está llevando a cabo una buena obra en mí. ¿Ok? Y estoy aquí con el propósito de inspirar a otros a entrar en cooperación con el Señor para que realice la misma obra en su vida. Exacto. Eso es mi vivir aquí en esta tierra. Como dijo Pablo, para mí la muerte es ganancia. Para vivir es Cristo. Para vivir comparto a Cristo. Para vivir yo predico a Cristo y siembro la palabra del Señor. Y la muerte sería la realidad de todo, la ganancia. Ok, entonces Jeroboam tiene toda esta promesa, pero Dios dice, tienes que caminar de acuerdo con mis preceptos y mis mandamientos. Y si lo haces, te voy a dar todo. ¿Ok? Ahora, vamos a brincar. Versículo 40 dice, Salomón entonces procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, el rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Es como, ¿qué pasó desde el final del versículo 29, donde dice, y los dos estaban en el campo, y le habla el profeta a Jeroboam, y después, luego 40, Salomón entonces procuró matar a Jeroboam. ¿Qué pasó? Se corrió la voz. ¿Quién sabe cómo? Yo no sé, pero todo el mundo, todo Israel se enteró de que Jeroboam había recibido una profecía con una señal de recibir 10 tribus y Dios iba a quitar el trono en parte, mayor parte, a Salomón y su descendencia. Se corrió la voz. Y Salomón quería hacer lo que todo rey quiere hacer a una amenaza a su trono. Matarlo. ¿Ok? Ok, luego terminamos 41, 2 y 3 con el final de la vida de Salomón y murió. ¿Ok? Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en su lugar. Entonces ahora tenemos dos personajes, Jeroboam y Roboam. Jeroboam, del tribu de Efraín, casa de José, y Roboam, hijo de Salomón, hijo de David, casa de Judá. Ok. Entonces, vamos a avanzar un poco rápido porque el tiempo. Pero vamos a ver cómo vamos con el tiempo, ¿verdad? Roboam fue pues a Siquem porque todo Israel se había convocado en Siquem para proclamarlo a Roboam, hijo de Salomón, rey. Y sucedió que cuando lo oyó Jeroboam ben Nabat, hijo de Nabat, Jeroboam, adversario de Salomón, casa de Efraín, cuando lo oyó Jeroboam, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón, y como Jeroboam habitaba en
Egipto, mandaron llamarle a Jeroboam y llegó con toda la congregación de Israel para hablar a Roboam, diciendo, o sea, Roboam está subiendo al trono. Le mandan traer, hey, Jeroboam, ya se murió Salomón, ya puedes regresar. Él regresa. Todo el pueblo va al encuentro y la toma de poder por parte de Roboam para hablarle. Y le dicen, Roboam, tu padre agravó nuestro yugo. Ahora pues, haz que la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos impuso sea más llevadero, sea más ligero. No estaba diciendo, quítanos este yugo por completo, pero, hey, aligéralo. Y te serviremos. Y te serviremos. Roboam dijo, volver a mí dentro de 3 días, y el pueblo se retiró. ¿Qué pasó? En el final del reinado de Salomón, era un hombre carnal. ¿Sí? Y aumentó los impuestos, aumentó la mano de obra, la labor forzada, a un punto que ya vimos, Jeroboam se ofendió, se indignó. Y me imagino que empezó a hablar de Salomón. ¿Ok? Y el asunto se puso muy gravoso y pesado sobre todo Israel. Entonces llegan con Roboam en su ascensión al trono y dicen, hey, aligéralo, lighten up. No tan duro, y con gusto te serviremos. Ok, váyanse, regresen en 3 días. Entonces, fíjate en esto, hay mucho que se puede aprender. El rey Roboam consultó a los ancianos que había estado delante de la presencia de su padre Salomón, cuando aún vivía, diciendo, ¿cómo aconsejáis que yo responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si te constituyes hoy en servidor de este pueblo y les sirves. ¿Qué es el principio del Nuevo Testamento enseñado por Jesús? El que quiere ser mayor o más grande entre ustedes, sea el siervo de todos. Bájese a servir. ¿Principio que podemos aplicar en nuestra vida? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ok? Y me imagino sus dientes rechinando y como, ¿servir a estos? Pero si constituyes hoy en servidor de este pueblo y les sirves y les hablas buenas palabras, no palabras hipócritas, pero les hablas de corazón y que te centres en lo que es importante, entonces serán tus siervos por siempre. ¿Oigo una palabra profética aquí mediante los consejeros de Salomón? ¿Oigo una palabra de confirmación de una palabra profética? ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo, si me obedeces y camines en pos de mí y en lo recto y lo que es correcto, yo estableceré para ti una dinastía, estableceré tu trono para siempre y reinarás sobre todo Israel. Qué interesante de este hombre Jeroboam. Entonces serán tus siervos por siempre, confirmando la palabra del profeta. Pero él dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes. Aquí hay sabiduría para todos nosotros. Los jóvenes que habían crecido con él y estaban delante de su presencia, y les preguntó a esos jóvenes, ¿qué aconsejáis vosotros que responda? ¿Cómo debemos responder a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia el yugo que tu padre impuso sobre nosotros? Y los jóvenes que habían crecido con él le respondieron diciendo,
Así dirás a esta gente que ha hablado contigo diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más llevadero. Así les hablarás. Mi meñique es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Qué es un hebraísmo? Modismo. Pero mira cómo lo dice él. O sea, cuando los ancianos le dijeron, háblales con buenas palabras, háblales al corazón y con ternura y cariño. Mira cómo responde. Dice, los jóvenes le dicen a Jeroboam, diles, mi meñique es más grueso que los lomos de mi padre, y ahora si mi padre os afligió con yugo pesado, yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Wow. Y al tercer día es precisamente como les habló. ¿Ok? El rey, versículo 13, respondió al pueblo de mal talante y dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, yo les voy a dar latigazos con escorpiones. ¿Ok? Y así el rey no hizo caso del pueblo, porque esto era un cambio de parte de Jehová, para que se cumpliera la palabra que había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam ben Nabat, hijo de Nabat. Y cuando todo Israel vio que el rey no les había escuchado, el pueblo respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos en David? ¿Qué parte tenemos con Judá? ¿No tenemos heredad con el hijo de Isaí? Israel, cada quien a su casa. Mira ahora, David, encárgate, David, de tu propia casa. E Israel se retiró a sus tiendas. ¿Ok? Pero en cuanto a los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam siguió reinando sobre ellos. Después, el rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo del tributo, pero todo Israel lo apedreó con piedras, de tal manera que murió y Roboam tuvo que huir regresando a Jerusalén. Así se rebeló Israel contra la casa de David hasta este día. Y nada más que entienden bien la historia, Padre. Esta es la separación de Israel. Porque hay el reino de Judá y el reino de Israel. Desafortunadamente, el nombre de Israel es igual de toda la nación, porque Judá y el reino de Israel hacen toda la casa de Israel. ¿Okay? Y a veces es un punto de confusión, pero nada más que entiendes, esta es la separación. Judá, Israel. 2 tribus, 10 tribus. ¿Okay? Las tribus del sur, Judá y Benjamín. Las tribus del norte, Efraín, Manasés, casa de José y los demás. ¿Okay? Entonces, para avanzar un poco más rápido, Roboam regresó a Jerusalén, estaba molesto, dice, tenemos que hacer algo, junten todo el ejército que se puede, de la casa de Benjamín, la casa de Judá, 180,000, ¿cuántos fueron? 180,000 guerreros escogidos para combatir contra la casa de Israel y devolver el reino de Roboam ben Salomón, o sea, hacerles regresar a fuerza. ¿Ok? Pero la palabra de Dios llegó a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciendo, así dice Jehová, no subiréis ni combatiréis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos, cada uno a su casa, porque de parte mía ha sucedido todo esto. Fíjate, y ellos escucharon la palabra de Jehová y desistieron de ir y regresaron cada quien a su casa, conforme a la palabra o sea, hicieron caso a la palabra del Señor. ¡Wow! Eso siempre debe ser el testimonio y la respuesta de nosotros.
Pero mire lo que pasa, ¿ok? Entonces Jeroboam, otro lado, Israel, los rebeldes por decir, pero no, esto es plan de Dios. Dios le entregó 10 tribus. Reedificó a Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó en ella. Y de ahí fue y reedificó Penuel. Pero Jeroboam decía en su corazón, hasta ahí, vamos a hablar de eso. Pero Jeroboam decía en su corazón. Podemos ver unos ejemplos de cómo consultar a Dios o cómo Dios nos habla, ¿ok? El profeta salió de parte de Dios y habló a Jeroboam y dijo, tú vas a ser rey sobre 10 tribus, ¿ok? Y luego Roboam, ascendiendo al trono, tiene que consultar y consulta a los ancianos y a los jóvenes. ¿Sí? Y la regó, pero era cosa de Dios. ¿Ok? No siguió el consejo avisable, o sea, sabio, pero era cosa de Dios. Y ahora tenemos Jeroboam, que se dijo en su corazón. Y vamos a ver, ustedes van a ver en este pasaje, él no consultó con nadie. Se dijo en su corazón, pero espérate, ¿le habló o no le habló Dios? Claro que sí. ¿Le dio o no le dio una promesa? Le dio 2 realmente, le prometió el reino y después le prometió una dinastía. Entonces ya tiene un acontecimiento cumplido. O sea, como decimos, una pluma que Dios me dijo que iba a ser rey. Me hicieron rey. Ya soy rey. ¿No es lógico que la otra parte se va a cumplir también? ¿Una dinastía? Tengo que preguntar, quizás no le importaba una dinastía. Era un hombre egoísta. Eso se va a ver. No pensaba más allá. Quizás. Pero aquí en el versículo dice que en 26, pero Jeroboam decía en su corazón, y ahí es donde está la batalla con Satanás en la vida de todos nosotros, donde se siembra la cizaña. El trigo fue la promesa de Dios, la cizaña es el consejo que escuchó en su propio corazón. Y él decía en su corazón, ahora volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Quién está en Jerusalén? Judá. ¿Quién más? Benjamín. ¿Quién más? El rey Roboam. El rey Roboam está ahí. Y él está pensando, ¿qué es el mandamiento de Dios? Los varones 3 veces al año, sin faltar, subirán a presentarse ante mí en mi casa, en Jerusalén. Imagínate a Jeroboam. Sí. Ya se acerca la fiesta. Y todos tienen orden de regresar a Jerusalén, donde está Jeroboam y todos los de Judá. Y si van, y dice, si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán.
y se volverán a Roboam, rey de Judá. Es como, quiero estar ahí con Jeroboam como consejero. ¿Qué te dijo Dios? ¿Esa es la palabra que Dios te habló ese día en el campo con el profeta? ¿Esa es la promesa que Dios te hizo, que te van a matar? No, pero tú sabes. Y todos vivimos en la misma batalla, esa misma guerra, pleito de nuestro pensar. Y todo el problema porque él se aconsejó a sí mismo en su corazón. Él decía en su corazón, esto va a suceder. Ellos van a subir, va a cambiar su corazón, Roboam les va a hablar bien y todo, y me van a traicionar y me van a matar. Es como, no es lo que Dios le dijo. Es momento de decisión. Como todos nosotros tenemos la misma bronca. Nos encontramos a veces en un lío. ¿Qué voy a hacer? Dios me dijo esto, pero yo siento, o yo creo, yo pienso, se me hace, y ahí vamos. En ese momento, ¿sabes qué es la única palabra que debes hablarte a ti mismo? Una sola palabra debes hablarte en ese momento. ¿Qué es? Arrepiéntete. Arrepiéntete. O arrepiéntame. Arrepiéntame. ¿Sí? No, Dios me dijo. ¿Ok? Pero mira lo que pasó. 28. Y habiendo sido aconsejado en su propio corazón, quizás otros le aconsejaron. Me imagino que algunos decían, rey, no hagas eso. Dios va a cumplir contigo. Mas no les hizo caso. El rey hizo 2 becerros de oro y les dijo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¡Qué infamia! Esto es el pecado de Jeroboam, mencionado varias veces después de esto. El pecado de Jeroboam con que hizo pecar a todo Israel. Este es. Y todo empezó por el simple hecho de no creer lo que Dios dijo. Así es. Nada más eso. Y 29, y puso en Betel un becerro de oro. El otro lo colocó en Dan. Y esto fue ocasión de pecado porque el pueblo iba aún hasta Dan a prostrarse. Cuando tenían palabra de Dios, ir a Jerusalén. También hizo templos en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común que no eran hijos de Leví, a quienes realmente correspondía todo el sacerdocio. Jeroboam estableció una solemnidad el día 15 del mes 8, semejante a la solemnidad que había en Judá. ¿Cómo se llama esa solemnidad? Es la fiesta de enramadas, tabernáculos, Sukkot, que se celebra el día 15 del mes 7. Muy bien, exacto. Y Él cambió las fiestas del Señor. Él cambió el lugar de la fiesta. Él cambió los siervos de la fiesta. Este es grueso, grueso. Y subió al altar
él mismo subió al altar que había hecho en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había preparado y ofrecer holocaustos sobre el altar. También estableció sacerdotes en Betel para los lugares altos que había hecho. Y el día 15 del mes octavo, fecha que había ideado de su propio corazón, subió al altar que había hecho en Betel e instituyó una solemnidad para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y aún puso el nombre de Yud-He-Vav-He en ese servicio. Una infamia tremenda. ¿Ok? Ahora, vamos a ver si podemos resumir todo esto y llegar a una conclusión, o sea, terminar. Señor, bendíceme. Ok, o sea, hemos visto mucho material y quiero recalcar unos puntos en esto. Ok, vimos esto. Dios llegó a este hombre Jeroboam, un don nadie, o sea, un simple creyente, un simple hijo de Jacob, un simple ciudadano de la nación de Israel. Le llegó y le dio una promesa que fue salvación. O sea, y el equivalente a nuestra salvación. O sea, yo me veo a mí en este encuentro entre Dios y Jeroboam mediante el profeta, Dios el Padre, Ricardo mediante el profeta y Salvador Yeshua. Y me da una promesa de vida. ¿Sí? Ricardo, tú estás bajo la ira de Dios. Y tu destino es el juicio final y el lago de fuego. Pero yo no quiero que mueras. De hecho, yo quiero que vivas en la casa de mi papá. Y no como cualquier. Vas a ser un príncipe y un rey. Pero ok, me adelanté un poco. Yo te quiero perdonar todos tus pecados. Yo quiero quitarte ese congojo de espíritu en ti. Y quiero revestirte con mi propia justicia. Darte vida nueva. Y mi respuesta, no al principio. Huí un poco, pero por fin me rendí y dije, Señor, gracias. Yo recibo tu perdón. Yo recibo vida nueva. ¿Ok? Y nací de nuevo. Pero junto con eso vino una promesa para el futuro. Ricardo, les voy a decir cómo fue. ¿Ves este hombre? ¿Ves este varón? Yo. En ese momento, yo vi un hombre. Un verdadero varón. No vi cara, no vi cuerpo necesariamente. Vi carácter. Lo vi. ¿Te gustaría ser este hombre? Y dije, quiero ser como ese hombre. Y el Señor me dijo, Ricardo, ese hombre eres tú, hecho a mi imagen, mi semejanza. Desde 1978 traigo en mi pecho esa promesa, esa esperanza y una convicción por fe. Dios no me va a dejar ni abandonar hasta que haya cumplido esa promesa a mí. Me hizo una promesa, pero me dijo, como le dijo a Jeroboam, vas a tener que hacerme caso. Vas a tener que escuchar mi voz. Vas a tener que andar en pos de mí y aprender de mí. Y yo te voy a enseñar cómo vivir. Te voy a enseñar preceptos.
te voy a enseñar estatutos, te voy a enseñar decretos y te voy a enseñar mandamientos. Y si tú aprendes a hacer lo recto, guardando todos estos estatutos y todo, vas a llegar a la meta, vas a ser ese hombre. Y ahí voy. La salvación es el punto de partida, no es la meta. La meta es aquel varón. ¿Okay? Esa es la meta. Yo no fui salvo por obras. Yo no fui salvo por guardar los mandamientos. Yo fui salvo para guardar los mandamientos. Yo fui salvo para obras de justicia. Y tengo el Espíritu Santo dentro de mí que me habilita para vivir conforme a cada y todo decreto, estatuto, precepto y mandamiento de Dios. Y lo hago con gozo, gracias al Espíritu de Dios. Con gozo y alegría, porque sé por dónde me dirijo. Yo sé cuál es la meta de mi vida, qué es el final. Mi destino es Romanos capítulo 8. Para ser hecho conforme a la imagen y semejanza de Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios Altísimo, el Elyon. Eso es mi destino. Pero ¿sabes qué? Si no quiero llegar, no llego. Una cosa que el Señor me ha impresionado, me ha dado, o sea, que es muy importante, es la palabra cooperación. ¿Qué quiere el Señor de mí? Que coopere con Él. Él hará la obra. Él realiza la obra. Hace años, un hermano en Cristo hizo un comentario, declaró esto, y lo voy a declarar igual, y te apuesto que tu reacción va a ser igual como la mía. Todos estamos de acuerdo con que lo que dice la palabra, que toda la honra, toda la gloria, toda la excelencia, toda la majestad es para uno solo, que es Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí? Es la verdad, todo es para Él. Entonces el hermano dijo, hey, si Cristo va a recibir toda la honra y la gloria, deja que Él haga todo el trabajo. Y así, ¿cómo qué? ¿Qué te atreviste a decir? ¿Cómo es posible que digas tal cosa? Y el Espíritu dice, hey, cállate y ponte a pensar en esas palabras. Y yo como, toda la honra y gloria es para Cristo. Y que Él haga todo el trabajo. Y muy adentro escucho la voz tranquila y quieta del Espíritu decirme, así es. Ahora, ¿ese dicho tiene fundamento bíblico de la palabra? Claro que sí. Efesios capítulo 2. Cristo Jesús, que está dentro de nosotros, dándonos tanto el querer como el hacer. Anoche estuvimos platicando de eso, ¿verdad? Precisamente de eso. Y un hermano me preguntó, pues, si es así, si Él está dentro de nosotros, dándonos el querer hacer los mandamientos, pero Él también realiza los mandamientos en nosotros. Ella preguntó, ¿qué hago yo? Y yo le dije, eso fue mi pregunta también. Le dije, Señor, ¿qué me toca a mí hacer? Y su respuesta, disfrútalo. Como un paseo en un carro Cadillac.
convertible. Siéntate, no atrás del volante. Ese asiento le corresponde a tu Salvador. Siéntate en el asiento del pasajero. Es más, no en este izquierdo, el otro izquierdo, derecho, el derecho de pasajero. No, siéntate atrás. Y me dijo, disfrútalo, disfruta el paisaje, disfruta el viaje, disfruta el aire, disfrútalo. Y me ha tardado muchos años aprender a sentarme en el asiento atrás del pasajero y disfrutar el paisaje y todo. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Y llegué a la conclusión, y lo digo hasta la fecha, es verdad. Para Cristo es toda la honra, la gloria y la majestad. Dejo que Él haga todo el trabajo. Pero tengo que cooperar con Él. Y Él me dice, haz esto, haz otro. Y lo hago, porque soy su siervo. Y Él me está enseñando cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Bien? Yo creo que ahora es buen tiempo. Nada más estoy checando si hay algo más que necesito agregar. Pero, los mandamientos, los 10 mandamientos, la ley de Moisés, hoy en día están a ver si lo digo bien, en tanto vigor, están todavía en vigor, tanto como estaban en vigor en el día de Moisés cuando fueron dados, y también en el día de Yeshua cuando predicó su sermón en el monte. Mateo capítulo 5, no pienses que yo he venido a abrogar la ley. No pienses que yo vine a quitar la ley. Ninguna letra de la ley pasará hasta que todo haya sido cumplido. Hasta que, por cuanto que hay tierra y cielo, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la Torah, el Pentateuco, lo que quieres llamarle, está en vigor. Porque aquí afuera hay tierra, todavía. Y puedes mirar arriba y hay cielos. Entonces, toda la ley está en vigor. Tu tarea es juntarte con tu maestro, Yeshua HaMashiach, y preguntarle, ¿qué quieres que haga hoy? Y te va a decir que es para ti. Tú tienes adentro el Espíritu Santo y Él te va a enseñar todo. Solamente paso a paso. O como dice en Isaías, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poco aquí, otro poco acá. Te va a enseñar. ¿Sí? Entonces, necesitas hacerlo porque hay mucho en juego. Es tu futuro. Lo voy a decir. Si tú no aprendes a caminar en los mandamientos de Dios como el Espíritu de Dios quiere que lo hagas, vas a perder tu herencia. Tan tan. Así es. Vas a perder tu herencia. Vas a perder tu herencia si no caminas en los mandamientos de Dios. Y voy a decirlo otra vez, como el Espíritu Santo te instruya. A mí no me incumbe. Lo que a mí me toca es hablar los mandamientos, enseñar los mandamientos, pero como los recibes y como los apliques, eso es cosa entre tú y Dios. Pero el principio es indiscutible, inquebrantable. Si nosotros no guardamos los mandamientos, no somos pueblo de Dios y no tenemos herencia.
Dile a Dios. Pero qué tan difícil es tomar una decisión y decir igual a Josué: en cuanto a mí y mi hogar, serviremos al Señor. Vamos a orar. Abba, en este momento estamos conscientes de tu presencia y quiero agradecerte la oportunidad de sentarnos a tus pies y escuchar tu voz hablando a nuestro corazón. Y te doy gracias por el Espíritu Santo que puede tomar todas estas cosas y durante esta próxima semana ir hablándonos al corazón y a nuestro entendimiento, a nuestra mente, dándonos el entendimiento de cómo podemos poner esas cosas en práctica. ¿Qué me incumbe a mí? ¿Qué quieres de mí? Caminando en pos de ti, aprendiendo de ti, recibiendo instrucción de ti y poniendo en práctica esa instrucción para tu honra, para tu gloria y tu majestad en todos los siglos. Amén. Shalom, que el Altísimo les bendiga.